Jesús, misericordioso. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Aquel que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, por ser de aquí abajo, habla de cosas terrenas, pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, aunque nadie acepte su testimonio. Pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad, pues el enviado de Dios transmite las palabras de Dios, ya que recibe sin limitaciones el Espíritu de Dios. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedezca al Hijo no gozará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, el Evangelio del día. En este día compartimos esta hermosura, esta belleza, esta rica vitamina para el cuerpo, dosis espiritual con el Padre Maro Zambrano. Mil bendiciones para ustedes, bendiciones para usted papá, para usted mamá, para usted hijo, bendiciones para todos ustedes, que el Señor les bendiga de parte de estos sus servidores, sus sacerdotes, del Padre Maro y del Padre Cristóbal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, como les decía, vamos a compartir en este día, en este jueves sacerdotal, en ese día en que tenemos que orar por todos los sacerdotes del mundo entero. Pidamos especialmente por esos sacerdotes que están hospitalizados, esos sacerdotes que están enfermos. Oremos por esos sacerdotes que han trabajado toda su vida para construir el reino de Cristo. Así que con alegría, con entusiasmo, vamos a escuchar la reflexión, la prédica, el sermón, lo que el Padre Maro en este día nos va a alimentar con la palabra de Dios, con el Evangelio del día. Bendito y adorado y glorificado eres, Señor. Queremos vivir en la verdad, Jesús. Queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos entrar en tu presencia, Jesús. Bendito y adorado eres, Señor. Queremos anunciarte, queremos vivir de las cosas celestiales y no de las cosas terrenales. Queremos cada día profetizar palabra divina, palabra de salvación. Bendito eres, Jesús, en este día tan especial, en este día de gloria y de bendición, porque tú eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios está muy pero muy rica. Hoy la palabra de Dios se convierte en alimento espiritual para todos nosotros. La palabra es fuerza, la palabra es fortaleza, la palabra es gozo, la palabra es alegría. Así que, hermanos, estamos en este tiempo de Pascua. Y recuerden que Pascua es gozo, que Pascua es alegría, porque el Señor ha vencido la muerte y nos ha dado vida y vida en abundancia. Los textos que hemos venido leyendo durante este tiempo de Pascua son textos que nos afirman que el Señor resucitó, que nos garantiza que verdaderamente, históricamente, el Señor resucitó, porque hay testigos oculares de la resurrección del Señor. Porque no solamente fueron comentarios, sino que vieron al Señor resucitado. El mismo que colgaron del madero está resucitado. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, fíjense, dice el autor sagrado, se llevaron a los apóstoles. Ya recordamos qué es lo que ha pasado con los apóstoles, cómo el Espíritu Santo les indujo y cómo el Espíritu Santo les indicó que debían profetizar y que debían predicar el Evangelio. Que el Espíritu Santo rompe cadenas.
Porque lo que es imposible para los hombres, para ti y para mí, para Dios, todo es posible. Porque si, hermanos, desde la perspectiva de la razón, ¿cómo estos hombres, si no tenían las llaves de la cárcel, cómo iban a salir, queridos hermanos? Pero recuerden que es el Dios de lo imposible el que obra con poder y con autoridad. Es el Dios vivo y verdadero. Y hoy, queridos hermanos, fíjense lo que nos dice esta palabra de bendición. ¿Qué nos dice el texto sagrado del libro de los Hechos de los Apóstoles? En este día se llevaron a los apóstoles y los hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote. Les preguntó: ¿no les habíamos prohibido expresamente enseñar en nombre de Jesús? Miren cómo tienen a Jerusalén llena de su enseñanza y ahora quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Hermanos, aquí lo importante es que la palabra se está extendiendo. Para el momento, hermanos, los sumos sacerdotes, el Sanedrín, les preocupaba que la gente iba creyendo en el Señor por sus obras de poder, por sus obras de misericordia, por sus obras sanadoras, por sus obras liberadoras. Por eso, hermanos, la palabra se va extendiendo. Por eso, queridos hermanos, la enseñanza de la palabra ha hecho que se llene Jerusalén de cristianos conversos, de cristianos que de ser judíos empezaron a ser cristianos. Los nuevos judaizantes, los nuevos cristianos, solamente porque la predicación iba acompañada con el poder del Espíritu Santo. Porque la predicación, hermanos, estaba acompañada de signos y de prodigios. Por eso siempre les digo a ustedes, queridos hermanos, que cada predicación tiene que ir acompañada de milagros. Tiene que ir acompañada de bendiciones, de liberaciones. Y hermanos, sigue diciendo el texto: Pedro y los demás apóstoles respondieron. ¿A qué responde Pedro? A la prerrogativa precisamente de los sumos sacerdotes. Ellos son responsables de la muerte del Señor. Y ahora quieren acallar la voz del Señor. Hermanos, el Señor está vivo. Y la voz y la palabra de Dios, hermanos, penetra con poder y con autoridad donde muchas veces es imposible. El texto dice: Pedro y los demás apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué la palabra nos dice esto, hermanos? Porque hoy muchos líderes políticos, porque hoy muchos gobernantes quieren que les obedezcan, quieren aprobar leyes que van en contra de la vida. ¿Y cómo vamos a obedecer a ese tipo de seres? ¿Cómo vamos a obedecer, hermanos, a propuestas satánicas y diabólicas? No podemos obedecer la voz del enemigo. Hermanos, hay que obedecer la voz de Dios. Hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Porque el hombre nos lleva, hermanos, al abismo profundo. Porque el hombre lleva al hombre a la muerte. Porque el hombre sin Dios lleva al hombre a la muerte. Y Pedro sin miedo le dice: yo tengo que obedecer primero a Dios. ¿A quién obedece usted? Hermanos, recuerde que Dios también se manifiesta en la voz del hombre. Por eso tenemos que identificar, hermanos, los gobiernos comunistas afuera. No queremos gobiernos comunistas ni gobiernos socialistas, porque se destruyen, porque vienen con una ideología satánica, diabólica. Hay que obedecer primero a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, en muchos países han declarado toque de queda
llaman a cualquier sacerdote padre para que por favor visite a un enfermo. Hay toque de queda. Pero el derecho como sacerdote a mí no me impide obedecer esa normativa. Porque mi necesidad y mi deber es velar por la salvación de las almas y primero obedezco a Dios antes que a los hombres. Esa es la radicalidad del Evangelio, querido hermano. Es vivir profundamente el Evangelio. Hermano, porque el Evangelio no es solamente escucharlo, el Evangelio es vivirlo. Porque si solamente el Evangelio se quedó en escucharlo, hermanos, esa palabra no trascendió. Lo que el Señor quiere es que después de escuchar el Evangelio produzca frutos. Pedro le dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús después que ustedes lo mataron. Hermanos, qué hermoso esto. Y esto me llena de muchísima esperanza. Sin miedo. Porque no vamos a predicar a un Dios miedoso y tembloroso. Ustedes, fíjense la denuncia que hace Pedro. El Dios que resucitó, al que ustedes asesinaron, al que ustedes mataron, ahora está vivo. Al que ustedes colgaron de un madero. Pero el Señor lo exaltó, colocándolo a su derecha para que Él sea nuestro jefe y salvador. Así es como ofrece a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Testigo de estas cosas somos nosotros, el Espíritu Santo que comunicó Dios a los que le obedecen. Por último dice la palabra, los miembros del Sanedrín, al oír esto, se enfurecieron y querían eliminarlo. Claro, queridos hermanos, porque la falsa, porque la cortina que tenían los apóstoles llenos del Espíritu Santo, estaban derribando esa cortina. Porque es un nuevo evangelio, hermanos. Es el evangelio que van haciendo. Es el evangelio del poder, es el evangelio de la libertad de los hijos de Dios. Sin miedo, hermanos, no hay que tenerle miedo. Los discípulos tenían miedo, como cualquier de nosotros puede tener miedo. Pero si estamos llenos de la fuerza del resucitado, nada ni nadie nos va a detener. Usted siga adelante con la obra, con la predicación. Padre, si me quitan la vida, Dios te la dará. Porque eso lo dice la palabra. El que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y el que trata de salvar su vida, la perderá. Padre, si me meten preso. Padre, si me dijeron que me callara. No te calles. Anuncia a Cristo el Señor. A muchos sacerdotes han callado. A muchos sacerdotes. Y si usted predica el Evangelio, lo metemos preso. Y si usted predica el Evangelio, lo asesinamos. Testigo de esto, hermanos, hemos tenido a muchísimos santos en México. Recordemos aquella guerra cristera. Por eso gritaban, ¡viva Cristo Rey! Porque nuestro escudo es Cristo el Señor. Porque quisieron callar la voz de Monseñor Oscar Romero. Pero él obedeció primero a Dios antes que a los hombres. Lo asesinaron, sí, pero está glorioso en el cielo. Nos podrán quitar, queridos hermanos, cualquier otra cosa, menos la esperanza. Nos podrán quitar cualquier otra cosa, menos la alegría del resucitado. Y hoy, querido hermano, esta palabra me debe animar con la antífona del Salmo. Tal vez la aflicción llegó a nuestra vida, pero es necesario utilizar esa voz que el Señor nos dio. Sacar desde allá, desde lo profundo del corazón, fuerzas y clamarle y decirle, Señor, dame tu fuerza, te necesito, Señor. Auxíliame, Señor. Dame tu fuerza. Invoca. Porque los avatares de la vida son muchos. Porque los problemas de la vida son muchos. ¿Cuántos problemas hay en nuestras vidas?
Padre, pero es que no salgo de un lío. Padre, pero es que no salgo de un problema. Ahí es donde tienes que invocar al Señor. Padre, hoy precisamente estoy pasando por un momento difícil. Hermano, es contigo esta palabra. El salmo es contigo. Enfermedades, problemas con sus hijos, problemas matrimoniales, problemas laborales, etcétera, etcétera. Es contigo esta palabra, es contigo el salmo del día de hoy. Y qué hermoso, es una promesa. Si el afligido invoca al Señor, es al Señor. Porque hoy muchos están invocando dioses falsos, porque hoy muchos están invocando a espíritus inmundos, consultando brujos, hechiceros y santeros, consultando a espíritus inmundos. Es el Señor a que usted tiene que invocar, no a los espíritus inmundos que el Señor los reprenda. Usted tiene que invocar, es el nombre del Señor. Padre, pero es que lo he hecho. Sigue invocándolo, que el Señor responderá a tu clamor. Por eso, mis amados hermanos, el evangelio del día de hoy, su centralidad, fíjense, del evangelista San Juan, el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El Padre ama al Hijo, porque ese es Dios, lo entregó. Porque el Hijo fue crucificado, pero lo amó y lo seguirá amando y lo amará siempre. Y le dio poder sobre todas las cosas. Es Dios. Jesucristo es Dios. Hermanos, fíjense, dice el texto, aquel que viene de arriba está por encima de todos. Le dio poder y autoridad. Poder sobre todas las cosas. Aquel que viene de arriba está por encima de todos. Y dice San Juan, el que es de la tierra, por ser de aquí abajo, habla de cosas terrenas. Yo recuerdo que estábamos haciendo la fila en el liceo y estaba mirando hacia abajo, hacia la tierra, y me dijo uno de los instructores, hijo, el que mira tierra, tierra quiere. Después de eso yo empecé a analizarlo. Yo dije, pues tengo que tener la mirada levantada hacia lo más alto. Porque nací para ser grande y usted nació para ser grande, no para tener su mirada fija en la tierra, no para tener una mirada de derrotado. Usted nació para tener una mirada hacia arriba, querido hermano, hacia lo alto. Pero el que viene, dice la palabra, del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Qué triste, hermanos, cuando solamente nosotros estamos embotados en las cosas de este mundo y hablamos solamente de cosas terrenas. Hablamos de que queremos tener multitudes de bienes y hablamos solamente cosas terrenas, cosas que no trascienden. No pierdan el tiempo en cosas bobas. No perdamos el tiempo, queridos hermanos, en cosas superficiales. Hermanos, que nuestro tiempo esté dedicado para predicar cosas de allá arriba del cielo. Porque ¿cómo son nuestras reuniones? ¿Qué hablamos en nuestras reuniones? Cuando se reúnen en familia, hermanos, cuando se reúnen en comunidad. Que en tu comunidad solamente sea predicada palabra de vida eterna. Que hablen palabra de vida eterna ahí en tu casa. Sencillamente para no ir tan lejos. Que hablamos en nuestras familias. Empezamos a hablar, a recordar. No está mal echar un cuentecito bien sencillo, bien sin imperfectos. Pero ¿qué hablamos? Hablamos de todo, hablamos de fútbol, de política, hablamos de negocios. Pero ¿dónde está Dios? Hablamos de lo más esencial. Por eso nos cuesta predicar. Hermanos, usted coloca a una persona común y corriente a hablar de cualquier tema, espectacular, hermano. Una capacidad terrible de hablar de filosofía, de hablar de lógica, de hablar
cualquier tema de ciencia natural, de hablar de geografía, habla de la historia. Pero coloque usted a una persona que no haya tenido una experiencia de Dios, hablar de Dios. Se dificulta. Se le enrieda la lengua en el platanal, querido hermano, porque solamente ha hablado cosas terrenas, porque no ha tenido una experiencia del Dios vivo y verdadero, no ha tenido una experiencia del Dios celestial. La palabra es muy clara, pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Aunque nadie acepte su testimonio, el testimonio de Jesucristo, los sumos sacerdotes, los fariseos lo rechazaban. Pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad. Porque aquí hay un problema de fondo con la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Él le dejó bien claro a aquellos que contradecían su palabra en aquel tiempo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre ni sed. Dice la palabra, pues el enviado de Dios transmite las palabras de Dios. El enviado de Dios transmite las palabras de Dios. Es un profeta. Es un profeta, hermano, que va a la médula, que va al corazón. No que llena de tantos razonamientos lógicos, no que llena, hermano, de conocimientos la mente. Qué hermoso. Pues el enviado de Dios transmite las palabras de Dios, ya que recibe sin limitaciones el Espíritu de Dios. Amén, gloria al Señor. Recuerde que tú eres enviado de Dios. Y usted fue llamado para profetizar, para anunciar palabras de vida eterna. Padre, pero es que yo no sé hablar. Moisés le dijo esto al Señor. Señor, pero es que yo soy tartamudo. Moisés, ¿y cuál es el lío? Yo pondré palabras en tu boca. Samuel, Jeremías, Señor, pero es que yo soy un niño. Usted arrancará, derribarás, plantarás, construirás. Yo pondré palabras en tu boca. Hermanos, el enviado de Dios transmite las palabras de Dios. Estamos necesitados, hermanos, de testigos que podamos transmitir palabra de vida a aquel joven abatido, a aquel joven destrozado. Usted joven, por favor, anúnciale a Cristo a tus compañeros de clase. Usted querido empresario, usted querido hermano trabajador, usted querida hermana que labora, usted háblele de Dios. El mundo está necesitado. La gente tiene sed de Dios, está necesitada de Dios. Porque los hijos de Dios tenemos que ser decididos, capaz de anunciar la palabra con el poder del Espíritu Santo. Y termina diciendo, hermanos, el texto del día: el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedezca al Hijo no gozará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Hay que obedecer, hermano. Obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Anunciarle a Dios. Profetizar. Y profetizar, hermano, es simplemente dejarnos tomar por el Espíritu y decirle al Espíritu: aquí están mis labios, tómalos. Siempre digo esto, que la gente no creerá si nosotros, como dice Pablo, nosotros no le anunciamos a un Cristo sencillo, a un Cristo amoroso y misericordioso. El que viene de Dios habla palabra de Dios. Dile: Señor, toca mi corazón. Señor, yo quiero vivir una experiencia de ti para yo predicarle a mi familia de ti. Hermanos, yo les he comentado en estos días mi experiencia cuando yo conocí al Señor. Yo le prediqué al Señor a mi papá. Le prediqué de Cristo a mi papá. Y mi papá, desde ese momento en que empecé a predicarle a Cristo, un niño,
Era un niño como de algunos 12, 13 años. Y le dije, papá, yo quiero hablarte del amor de Cristo. Pero ¿qué pasa, hermano? A nosotros nos da miedo. Al papá y a la mamá se le hace más fácil agarrar un libro de ciencias naturales. El papá y la mamá se le hace más fácil explicarle al hijo qué es un preservativo, qué es una vagina, qué es... Eso se le hace más fácil explicárselo. Y el papá le habla con tanta fluidez a sus hijos, pero les cuesta hablarle de Cristo el Señor. Y por eso hoy tenemos tantas desviaciones sexuales. Y por eso hoy tenemos tantos problemas, hermanos. Tantos niños, tantas niñas con problemas de desorden sexual. Porque ¿qué dice el mundo? Ay, es que ustedes tienen que explicarle a sus hijos qué es lo que significa el sexo. Y ya la niña empieza a escudriñar qué es sexo. Y ya mañana pasado ya tiene problemas de identidad sexual. Ya mañana pasado ya quiere explorar ese mundo. ¿Y por qué no les explican la palabra de Dios? ¿Y por qué no les explican el evangelio de vida eterna? Hermanos, por eso el mundo está como está. Porque obedecemos primero a los hombres antes que a Dios. Que usted obedezca hoy a Dios antes que a los hombres. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que nuestra Madre María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, ella nos bendiga y nos guarde siempre. Que les predicó para ustedes su amigo servidor el Padre Maro Zambrano, desde Barinas, Venezuela. Queridos hijitos, que Dios los bendiga, los quiero mucho. Les tengo siempre en mis oraciones. Cuídense, no se les olvide orar por su amigo, su hermano sacerdote, el Padre Maro Zambrano. No se les olvide orar por todos los sacerdotes del mundo entero. Que su oración sea una ofrenda agradable al Rey de la Gloria. Bendecido día, cuídense mucho, sea feliz. Recuerde que Dios te ama y te ha amado desde siempre con amor eterno. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola hermanito, saludos, saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios la bendiga. Chao.